Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, exaltamos tu nombre y, Señor, ponemos en tus manos este tiempo y este espacio, Señor, de comunicación, que podamos ser bendecidos con tu palabra, con el consejo de lo alto, mi Dios, y que tú tomes, Señor, nuestra boca, que pueda, Señor, ser ese instrumento, Señor, de bendición para tu pueblo, ese recipiente, Señor, donde se deposite de tu gracia, ese vaso, para que pueda, Señor, derramar bendición a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y Señor, pues guíanos y dirígenos en lo que habremos de compartir en este momento, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. El tema que yo quiero hoy compartir con ustedes se llama el Dios de la tarde. Y tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Y pues vamos a confiar en que Dios nos habrá de auxiliar. De alguna manera, pues es parte también de la secuencia que llevamos. Ya ve que empezamos con acerca del famoso tabernáculo de David. Pero bueno, Dios es bueno y de alguna manera pues nos sigue dando una línea temática con respecto del tema. Y pues hay más cosas que pues Dios nos está añadiendo. Vamos a entrar en tema, mis hermanos. Vamos a entrar en tema. Perdón, aprovecho para saludar a todos mis hermanos de internet, tanto los que están en la plataforma de Zoom como los que están en la plataforma de YouTube. Amén. Y decirle que, pues aquellos que quieran participar en la plataforma de Zoom, que es más interactivo, sobre todo cuando compartimos miércoles y viernes, aquellos que se quieran integrar a la plataforma de Zoom, porque ahí sí tienen posibilidad de, normalmente terminamos con una sesión de preguntas y respuestas, entonces en todos los videos aparece los datos de información de la iglesia, aparece el WhatsApp de la iglesia, entonces ahí me puedes solicitar el link de acceso para la plataforma de Zoom y se puede integrar directamente a esta aplicación e interactuar entre nosotros, que normalmente eso lo hacemos miércoles y viernes. El domingo pues es más una prédica, vamos a decir, usual o tradicional, pero bueno, en ocasiones pues también terminamos, dependiendo del tema, con preguntas y respuestas. Vamos a entrar en este tema, el Dios de la tarde, Jerusalén. Y vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Lo siento muy fuerte el volumen. Amén. Porque al rato que suba la voz. Ok, perdón. Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Y bueno, pues aquí nos está hablando posterior
al diluvio, estamos hablando que los hijos de Noé eran tres, y aquí se expresa los nombres Sem, Can y Jafet. Pero se da una pequeña observación o dato adicional. Se menciona que Cam es el padre de Canaán. Como que para centrar o llamar nuestra atención respecto de este Canaán. Entonces, Sem, Can y Jafet, los tres hijos de este Noé, y específicamente hablando de Cam, pues hablamos de que Canaán es hijo de Cam y obviamente pues nieto de este Noé. Bueno, y hablando de Sem, Can y Jafet, pues vamos a ubicarnos un poquito en el árbol genealógico para poder entender de qué estamos hablando. Resulta ser que hablando de Sem, Can y Jafet, Cam tuvo 4 hijos. Ahí usted los puede ver en el árbol genealógico que sale a partir de Can, que es Cus, Misrayin, Fut y Canaán. Entonces, aquí está que Canaán fue el 4º hijo de Cam. Ni siquiera fue el primogénito, sino que fue el 4º. Cus, Misrayin, Fut y Canaán. Interesante porque cuando se nos dice acerca de Sem y Jafet, se menciona que Canaán es hijo de Cam. Y como les digo, esto es como que una especie de dato, pista, para que centremos nuestra atención en Canaán. Ok, me regreso a hablar, esto es Génesis capítulo 10, versículo 6, los 4 hijos de Cam. Y luego, si seguimos en el árbol genealógico, se nos da información. Hablando del primer hijo de Cam, dice que Cam engendró a Nimrod. Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Amén. Y ya después, hablando de Canaán, ahí se nos da la descendencia de Canaán. Génesis 10:15. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Una descendencia grande. Entonces, lo que usted está viendo ahí, de alguna manera, es parte de la genealogía que sale de Set, Can y Jafet, o siendo más claros, específicamente de Cam. Y aquí yo me quiero centrar en algo que pasó posteriormente, porque vamos a leer en unos instantes algo que es bien interesante, de lo cual hay mucha, aparentemente, duda. Vamos a leer Génesis 9:20. Ya estamos hablando que ya estamos en el periodo post-diluviano. Ya acabó el diluvio, salieron del arca y empiezan su nueva vida, su nueva trayectoria en este tiempo post-diluviano. Dice Génesis 9:20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña
y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Entonces, pues obviamente que ya acabó la tensión, acabó la presión, se acabó la pandemia. Digo, por actualizarlo al lenguaje actual, porque usted recuerde que lo que fue Noé y su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras, estuvieron encerrados más de un año en el arca. Imagínese, estar un año, más de un año y 2 meses, si mal no me recuerdo, no tengo ahorita el dato exacto, estar encerrados en el arca en medio de viento, tormenta, movimiento, animales, olor, bueno, no creo que se le hayan pasado muy cómodo que digamos. Y es obvio que terminando toda esa situación, pues se sintieron plenos, libres, y bueno, pues este Noé se dio el permiso de relajarse. Y lo primero que hace saliendo del arca es, le urgía plantar su viña. Obviamente, pensando ya en el producto de la viña, la uva, el vino. Y se pone una borrachera de aquellas, Noé, pero una borrachera santa. Estamos hablando de Noé, estamos hablando de Noé. Se puso una borrachera santa y se embriagó. Tal fue su borrachera, su embriaguez, que en medio de su alegría santa, pues se desnudó. Hacía mucho calor, no había mucha gente, pues nomás había 8 personas. Sí, entonces no tenía problema. Entonces se fue a su tienda y que se pone una de aquellas y bueno, y queda desnudo. Pero noten por favor, Génesis 9:22, porque vuelven a llamarnos la atención sobre Canaán. Y dice, y Cam, padre de Canaán. Y uno dice, bueno, ¿por qué ese como que insistencia acerca de Canaán? Mira, date cuenta, Can es papá de Canaán. O sea, nos están llamando la atención. Dios nos está diciendo, fíjense en Canaán. Bueno, y Canaán, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Se acerca a este Cam a la tienda, que por cierto era el más pequeño. Se acerca afuera a la tienda, se acerca a la tienda, ve desnudo y emborrachado a su papá y va y se lo cuenta a sus hermanos. Bueno, dice ahí, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Entonces se fueron de espaldas, obviamente con cuidado para no tropezar, y cubrieron a su papá. ¿Para qué? Para evitar que se viera la desnudez. Muy respetuosos, muy atentos para con su papá, porque pues su papá estaba pues, perdido, borracho, desnudo. Ya no me pregunten si vomitó, no sé. Pero bueno, cubren al papá. Y uno diría, bueno, pues un hecho normal dentro de una familia aparentemente normal. Pues hay cosas que pasan muy al interior de la casa, de la familia. Y bueno, se entiende que si pasa eso, pues entre nosotros como familia debemos de qué? Guardarnos y protegernos. Entonces van y cubren la desnudez de su padre.
Pero pasó algo interesante. Pasó algo interesante. Dice, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos para sus hermanos. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante y uno dice, ah, caray, explíquenme, porque quien vio la desnudez y la voció, ¿quién fue? Cam. Se entera Noé cuando despierta de su borrachera en medio de la cruda, porque pues sí, estaba en la cruda. En lugar de reconvenir o reprender a Cam, que fue el que cometió la situación de ver la desnudez, fíjense que manda el regaño, y bueno, deje el regaño, la maldición en contra de quién? De Canaán. La hace el hijo y la paga el nieto. Y uno dice, espérame, oye, Noé, pues, ¿qué estás pensando? Seguramente este es efecto de la cruda. Si el que hizo el ilícito de verte desnudo fue Cam, ¿y por qué la consecuencia la paga Canaán, el nieto? ¿No se les hace raro? O sea, es interesante que este Noé, pues, cargó contra el nieto en lugar de con el padre. Bueno, y ahí está uno de los aparentes misterios. Por eso a mí me gusta la Biblia, porque da detalles y de repente como que te deja así, bueno, ¿y esto por qué? Y obviamente que esto invita, esto motiva a qué. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres saber lo que ocurrió? ¿Quieres saber por qué fue? Investiga, investiga. Dice la escritura, déjeme recordar el versículo, dice, de Dios es esconder el asunto, de los hijos encontrarlo. Entonces, a mí sí me llama la atención que en lugar de castigar a este Cam, el hijo, pues van contra el nieto. Y el nieto, uno se pregunta, bueno, yo quiero pongámonos en los zapatos del nieto. Oye, abuelo, te pasas. No sé de qué tamaño estaba el nieto. No sé si era chiquito o si ya estaba medio grandecito el nieto, pero seguramente el nieto va contra Noé. Oye, abuelito, no manches, abuelito. Yo no tengo culpa de tus borracheras y de tus crudas. ¿Por qué me maldices a mí? ¿Por qué la agarras contra mí? Oye, abuelito, te pasas. Pues, ¿en qué estás pensando? Pues mi papá es el culpable, yo no he hecho nada. Y aparte, uno dirá, pero aparte, abuelito, a ver, abuelito, ¿qué de malo tiene que mi papá te haya visto desnudo? ¿Por qué te pones tan espeso o tan pesado? No sé, no sé qué ha de haber pensado Canaán, pero el nieto fue el que cargó la consecuencia. Y no fue un regaño, fue una maldición. Ay, cualquiera diría, con abuelitos así, no hombre, ¿para qué quiero esos abuelos?
Y ni modo, pues es lo que hay. Porque en el nuevo mundo, etapa post-diluviana, el único abuelo era Noé. No había otro abuelo, no había nadie más. Y eso es lo que tenemos, a este abuelo. Y a este abuelo Dios lo escogió dentro de todos. Bueno, el nieto, quién sabe qué estaba pensando, el nieto, quién sabe qué estaba reflexionando, no sé si se enojó contra su abuelo, no sé cómo lo tomó. Y en cambio, Cam, tranquilo, porque aparte, déjeme decirle algo, el primogénito de este Cam era ¿quién? Cus. Ya Canaán fue el cuarto. Y normalmente, la mayoría de las veces, hay cierta tendencia de favorecer al primogénito. Bueno, pero ya desde el punto de vista espiritual, ¿qué quiere decir esto? Aparte, quedemos claros. Esta es una maldición de Noé. ¿A quién? A su nieto. El nieto no hizo nada. El que hizo, ¿quién fue? El padre. Pero es una maldición de Noé. ¿Por qué hago énfasis? No es maldición de Dios. Para que vayan a pensar, qué Dios malo. No, 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 no. El que maldijo fue ¿quién? Noé. Esto no fue Dios maldiciendo. Amén. Pero bueno, al final, como sea que fuere, el abuelo soltó la maldición al nieto. La pregunta es, ¿qué hay aquí en el contexto espiritual? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, para poderle dar a entender, por cierto, antes de empezar, la palabra Cam, la palabra Can, que fue el que vio la desnudez de su padre y no lo cubrió a semejanza de Sem y Jafet, es interesante porque la palabra Cam significa cálido. Cam es cálido y viene de una raíz que significa calientito o abrigado. Entonces, es interesante porque el nombre de Cam significa, es el que da ¿qué? Abrigo. Velo de otra manera, es el que da cubierta. Entonces, si este Cam le hubiera hecho honor a su nombre, si hubiera representado lo que su nombre significa, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho Cam cuando vio a su papá desnudo y borracho? ¿Qué tuvo que hacerlo? ¿Qué tuvo que hacer? Cubrirlo, cubrirlo, o sea, tapar su desnudez. Y aparte, no evidenciarlo, porque lo primero que hace Cam es que seguramente fue con los hermanos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Mi papá está bien borrachote y está desnudote ahí tirado. Pues, si Can le hubiera hecho honor a su nombre, ¿qué hubiera hecho? Lo cubre y se queda callado. ¿Para qué avergonzar y evidenciar a su papá? Hay cosas que no las tienes que decir. Mejor te las guardas, mejor las callas. ¿Para qué lo evidencias? Aunque sea tu propia familia. Pues respeta a tu papá. No lo andes avergonzando. Imagínate. Y va de chismoso con sus hermanos y seguramente fue a recalar con las nueras, las cuñadas. Entonces, ¿avergonzaron a quién? A Noé.
Entonces no le hizo honor a su nombre. Cam es el que tiene que abrigar, cubrir, proteger, no evidenciar. Y es irónico porque hizo totalmente ¿qué? Lo contrario. Ahora, bueno, eso lo entiendo. Lo que cuesta trabajo entender, ¿por qué Noé maldice al nieto? ¿Y el nieto qué culpa? Te pasas, abuelo. Te pasas, abuelo. Bueno, para poderles explicar esto, porque debe de haber una explicación. Las cosas no se dan así porque sí, porque si no, la única respuesta aparentemente lógica es que estaba tan crudo todavía Noé, que no se dio cuenta y recaló contra el nieto, en lugar de haber agarrado contra el hijo. Bueno, para que ustedes me puedan entender qué fue lo que pasó aquí, me tengo que ir a un libro que no está en la Biblia, pero sí lo menciona la Biblia, el libro de Yacer. 2 veces se menciona en la Biblia, como está escrito en el libro de Yacer. Como está escrito en el libro de Yacer. O sea, la Biblia menciona y dice, como está escrito allá. ¿Quieres enterarte bien del asunto? Ve a leer Yacer. Porque esta partecita que te estoy diciendo aquí en la Biblia está escrita ¿en dónde? En Yacer. Si Dios no quisiera que fuéramos a investigar a Yacer, pues no hacen el comentario, pero te está diciendo claramente, como está escrito en el libro de Yacer. Y bueno, uno que es inquieto y uno que es ¿cómo se llama? Curioso, pues uno que tiene que hacer. Pues vamos a ver a Yacer. Y lo que nos encontramos en Yacer. No, miren. Yacer capítulo 7, versículo 23. Y Cus, que es el que primogénito de Noé. Y Cus, no, y Cus es el, perdón, le estoy diciendo mal, le estoy diciendo, Cus es el primogénito de Cam. Cam sí es el más pequeño de Noé. Bueno, y Cus, nieto de Noé, hijo de Cam, el hijo de Noé dice, tomó una esposa en aquellos días, en su edad avanzada, y ella dio a luz un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod. Entonces, ahí está claro, coincide perfectamente con lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Cus engendró a Nimrod. Y Cus es el primogénito de ¿quién? De Cam. Pero resulta ser que Nimrod fue engendrado en una edad avanzada de ¿quién? De Cam. Ahí está. Y Cus, hijo de Cam, el hijo de Noé, tomó una esposa en aquellos días en su edad avanzada. Dije mal. Es en la edad avanzada de Cus. Como son nombres parecidos, luego me revuelvo yo. Dice, y ella dio a luz un hijo y ellos llamaron su nombre Nimrod. Entonces resulta ser que Nimrod fue venido a esta tierra en una etapa ya avanzada de ¿quién? De Cus. Bueno, eso porque es interesante. Dice ahí, en este tiempo, los hijos de Israel, los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Dios, y el niño creció, Nimrod, y su padre lo amaba extremadamente porque era el hijo de su vejez. Entonces, pues resulta ser que Nimrod era amado, querido, apapachado, amado en extremo por una simple, sencilla razón. Era un hijo de quién? De la vejez, en este caso de su papá, Cus. Entonces, como pues por esa situación, Cus amaba mucho a Nimrod. Bueno,
Vamos a ver qué pasó más. Y dice ahí, y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa. Regresemos a Génesis. Ustedes recuerden que cuando transgredió Adán y Eva, ¿qué es lo que hizo? Y dice que de inicio estaban, ¿qué? Desnudos, Adán y Eva. Pecan delante de Dios y entonces ellos se dan cuenta de su desnudez, se avergüenzan de su desnudez y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que los cubrió con ¿qué? Con pieles. Bueno, aquí nos dan un dato interesante. Dice, y los atuendos de piel, cual el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa, cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cus. Fíjense. Cuando ellos salieron del jardín, fueron, y la pregunta es, ¿y por qué fueron a dar esas pieles con las cuales Dios cubrió a Adán y a Eva? Fueron a dar a Cus. ¿Y quién es Cus? El papá de Nimrod, que tuvo a Nimrod en una vejez grande y por eso amaba demasiado a Nimrod. Bueno, vamos a ver cómo fueron a dar a manos de Cus. Porque después de la muerte de Adán y su esposa, Eva, los atuendos fueron dados a Enoc, el que caminó con Dios y Dios se lo llevó, el hijo de Yared. Y cuando Enoc fue llevado a lo alto, a Dios, él se los dio a Matusalén, su hijo. Entonces Dios, el que tenía esos atuendos era ¿quién? Enoc. Como Dios se lo iba a llevar, ¿qué es lo que hizo Enoc? A ver, Matusalén, te dejo y te encargo las pieles con las cuales se vistieron Adán y Eva. Y entonces las recibe Matusalén, su hijo. Y a la muerte de Matusalén, Noé los tomó y los trajo dentro del arca y estaban con él hasta que salieron del arca. Entonces, al final, el último propietario de las pieles con las cuales cubrieron a Adán y a Eva, ¿quién fue? Noé. ¿Y Noé qué es lo que hizo? Pues cuando viene el diluvio, introduce las pieles en el arca. Entonces las pieles, dentro de todas sus cosas, de sus pertenencias, herencias de familia, pues ahí estaban. Pero algo ocurrió con esas pieles. Dice aquí, y en su salida, Cam robó los atuendos de Noé, su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Entonces este Cam, así como que bien portadito, no mucho, porque la Biblia nos narra que Cam avergonzó a su padre y en lugar de cubrir lo que hizo, lo evidenció y fue y notificó a sus hermanos. Y por esa situación, Noé maldice a su nieto, cosa que ahorita tenemos que ver. Pero fíjense que qué interesante, porque según lo que nos dice el libro de Yacer, este Cam le robó las pieles a Noé. Entonces, dos cosas. Ya tenía cuentas pendientes, ¿quién? Cam con Noé. No era la primera vez que hacía travesuras. Y resulta ser que obviamente Cam, ¿qué es lo que hace? Y cuando Cam tuvo a su primogénito Cus, él le dio los atuendos en secreto y estuvieron con Cus muchos días. Entonces, ¿qué es lo que hace Cam saliendo del arca? Robó las pieles. ¿Qué es lo que hizo más Cam? Cuando ve a su padre desnudo y borracho, lo evidenció y lo avergonzó. No hizo honor a su nombre. Él tenía que ser cubridor, abrigador, pero más aparte robó las pieles. Cuando él tiene a su hijo, ¿qué hace con las pieles que eran de Adán y Eva? Se las da a su primogénito. ¿Y quién es su primogénito? Cus.
¿Y quién es Cus? El papá que a edad muy avanzada engendró ¿a quién? A Nimrod. Bueno, y sigue ahí la temática de familia. Y Cus también los escondió de sus hijos y sus hermanos. Y cuando Cus tuvo a Nimrod, el hijo de su vejez, él le dio esos atuendos por amor a él. Entonces al final, los atuendos aquí fueron a llegar a Nimrod. Fíjate, fueron a llegar a Nimrod y creció, y Nimrod creció. Y cuando él tenía 20 años de edad, se puso esos atuendos. Entonces al final, el receptor de las pieles con las cuales Dios vistió a Adán y Eva, ¿quién fue? Nimrod. Y qué curioso, viene aquí la grande ironía. Este Cam significa abrigador. Amén. Significa abrigador. Pero qué interesante que el abrigador o el que tiene que cubrir no cubrió ¿a quién? A su papá Noé. Pero sí se roba las pieles para cubrir ¿a quién? A su primogénito Cus. Y ya después de Cus, en su vejez tiene a Nimrod y esas pieles fueron a dar a Nimrod. Entonces ahí está la grande ironía. El que tenía que cubrir y abrigar no lo hizo con su papá, pero sí se roba unas pieles de cobertura para dárselas ¿a quién? A su hijo. Y ya de su hijo, Cus, fueron a dar a manos ¿de quién? De Nimrod. Entonces es un problema de coberturas, de herencias. Bueno, y llama mucho la atención el versículo que sigue, el 30. Y Nimrod se hizo fuerte, porque se puso a los 20 años de edad, se puso los atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza, y él era un cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo, y él cazaba animales y edificaba altares y ofrecía sobre ellos los animales delante de Jehová. Entonces, cuando él se pone los atuendos, entonces estamos viendo que no eran atuendos normales, no eran atuendos así, vestimentas normalitas, sino que esos atuendos le proporcionaron a Nimrod ¿qué? Fuerza, capacidad. Entonces, no era cualquier cosa con lo que Dios vistió ¿a quién? A Adán y a Eva. Habría que reflexionar qué tipo de atuendos eran esas pieles. Suena interesante. ¿Algún tipo de armadura? No lo sé. Bueno, Dios las hizo, Dios las confeccionó. Entonces, pues digo, no era cualquier cosa. Y lo que Dios hace, pues tiene su nivel. Entonces, interesante que Cam, el que tenía que cubrir a su papá, no lo cubrió. Y en cambio, se roba las pieles para dar cobertura a su primogénito Cus. Y Cus, posteriormente en su vejez, se las da a Nimrod. Y ya después, este Nimrod con el tiempo se fue en contra de Dios. Levantó Babel, levantó Eret, levantó Calne, levantó Sinar. Y las consecuencias de esa situación se viven hasta hoy en día, porque tú te vas a Apocalipsis capítulo 17 y ahí está la gran Babilonia. Y esa gran Babilonia, la madre de todas las rameras, que es un sistema religioso económico mundial al final de los tiempos, es el que fundó de inicio ¿quién? Nimrod, la Babel. Entonces las consecuencias de todo esto al final vinieron a favorecer ¿a quién? A Nimrod. Bueno, fíjate de lo que uno se viene a enterar.
Pastor, ¿y por qué maldijeron a Canaán? Y aquí Canaán, ¿cómo embona en la ecuación? Aparte, ¿tú crees que Can se molestó, se enojó, se preocupó cuando su papá Noé maldice a Canaán, su hijo? ¿Le causó problema, conflicto, dolor? No. ¿Por qué? Porque ¿quién era su favorito? Cus. Él era el conce, él era el favorito. Pues no es al que le entregó las vestiduras que se robó. Entonces, el conce ha de haber dicho este Can, pues maldice a Canaán. A mí que me preocupa. Sí, será mi hijo, pero ¿qué crees? Mi conce, mi favorito, es Cus. Y es más, a él le di que las pieles que pertenecían a Adán y Eva. Las que te robé. Una cosa es cierta. Entonces Cam no le tenía respeto a su padre. Ahí está claro. No respetaba a su padre. Le robaba, lo avergonzaba, lo humillaba. Y entonces, cuando Cam se entera que debido a su transgresión de evidenciar su desnudez, la consecuencia cae sobre de su cuarto hijo, que es Canaán, se habrá preocupado Can. Ay, mi hijito Canaán, pobre, ¿por qué me lo maldijeron? Él quedó ¿qué? Tranquilo. Dice, mientras no me toquen a Cus, no hay problema. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿y espiritualmente esto qué implica? Y aparte, ¿qué tiene que ver con el tabernáculo de David? Porque esto tiene que ver con el tabernáculo de David. Bueno, para intrigarte un poquito. Y adelantándote lo que voy a decir, qué bueno, qué bueno que maldijeron a Canaán. Fíjate lo que estoy diciendo. Qué bueno que maldijeron a Canaán. ¿Cómo, pastor? Bueno, vamos a descifrar este misterio. Génesis 9:24. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo de su hijo menor, lo que su hijo menor le había hecho, Cam dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Ok. Ahora, notemos algo interesante. ¿Quién es el que se llevó la maldición? Canaán. No la debía y pagó los platos rotos. Pero Canaán continuó su vida, tuvo sus hijos y dentro de todos los que tuvo, engendró a Sidón, a Het, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, etcétera, etcétera. Pero dentro de todos esos, el que yo te quiero hacer énfasis es en el Jebuseo. Jebús. Es uno de los hijos de quién? De Canaán, al que maldijo Noé. Y de ahí viene quién? Jebús. Bueno, ¿y qué tiene de interesante Jebús o los jebuseos?
Y aquí es donde uno empieza a ligar las piezas. Mira, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4. Ve lo que dice aquí. Ya nos vamos a trasladar muchísimos años adelante, cuando David. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén. Ahí dice, entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, es decir, Jebús. ¿Y quién es Jebús? La ciudad de los jebuseos. Entonces Jerusalén, ¿cómo empezó siendo llamada? Jebús. Porque ahí habitaban ¿quiénes? Los jebuseos. ¿Y quiénes son los jebuseos? Los que fueron maldecidos por parte de quién. Eran parte de la maldición que provenía de quién, de Canaán, porque Canaán engendró a quién, a los jebuseos. Y viene la maldición de quién, de Noé. Y de esa maldición de Noé, que fue depositada en Canaán, viene la descendencia de los jebuseos, y de los jebuseos nació quién posteriormente. Surgió la ciudad de Jerusalén. Ándale. Fíjate qué interesante. De los jebuseos surge la ciudad y si hay una ciudad emblemática, si hay una ciudad famosa en la Biblia, de hecho la ciudad más famosa, yo creo que ahí en la Biblia, es la ciudad de ¿qué? De Jerusalén, porque esa ciudad de Jerusalén pasó a ser la ciudad de David, pasó a ser la ciudad de Dios, pasó a ser la ciudad que tenía el templo de Dios. Y todo esto viene ¿desde dónde? Desde una aparente maldición hacia Canaán. Y entonces es cuando yo me pregunto, Noé maldijo al nieto. ¿Por qué? No lo sé. Hablando de Noé maldijo al nieto Canaán. Pero qué interesante que de Canaán salen los jebuseos. Y de estos jebuseos sale la ciudad de ¿qué? De Jerusalén. Es más, si tú te acuerdas lo que yo he estado predicando, cuando David llega a esta ciudad de Jerusalén, ¿te acuerdas que él dijo, aún los ciegos y los cojos te echarán afuera? Esos ciegos y cojos, ¿quiénes son? Jebuseos. Esos ciegos y cojos son jebuseos. Cuando llega a sitiar la ciudad de Jebús, le dicen los jebuseos, pues mira, los ciegos y los cojos te van a echar fuera. Y entonces tal fue el enojo y la molestia de David que mandó el ejército a que mataran y destruyeran a quién, a los ciegos y a los cojos. Y otra vez, bueno, ¿y por qué cargan contra los jebuseos? Hijos de Canaán. Lo maldije, llega David y los manda a matar ciegos y cojos. Qué interesante, porque entonces parece ser que Dios hizo una conversión de la maldición que cayó sobre de Canaán de parte de su papá, de su abuelo Noé. Dios esa maldición la convierte en ¿qué? En bendición. ¿No dijo alguna vez Jesucristo, tomando en referencia lo que dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad al cautivo, apertura al preso de la cárcel, a sanar a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los necesitados? Dios empezó a bendecir. Él vino a sanar ciegos. Él vino a dar habilidad a los cojos. Él vino a sanar a los enfermos. A esos que David mandó a matar. Porque estos eran ¿qué? Jebuseos. Y al final esos jebuseos, pues de alguna manera, en Cristo Jesús posteriormente fueron o son
bendecidos, porque nosotros delante de Dios, al igual que los jebuseos, somos ciegos, somos cojos, somos enfermos, somos necesitados, y gracias a que vino Jesucristo, nos vino la bendición. Y si éramos cojos, Dios dice, ya no quiero que seas cojo, y si eres ciego, pues ahora quiero que empieces a ver, y si eres sordo, quiero que empieces a escuchar, y si eres enfermo, pues yo quiero que te sanes. Jebuseo. Y aparte de que estás feo. Entonces, cuando tú lo ves desde ese punto de vista, ¿quiénes son los jebuseos? Los que éramos cojos, los que éramos ciegos, los que éramos sordos, los que éramos enfermos. Y entonces la maldición nos la convirtieron ¿en qué? En bendición. Y a ti te podrá haber maldecido tu padre, te podrá haber maldecido tu abuelo, te podrá haber maldecido no sé quién, pero si Dios dice, bueno, eso que hicieron no es correcto, eso no es adecuado, fue una mala pasada en este caso de Noé, pero si él te maldijo, no te preocupes, ¿yo qué? Yo te bendigo, yo te levanto, yo te sano, yo te ayudo. No importa las maldiciones que vengan en tu vida, porque pueden venir maldiciones generacionales, pueden venir maldiciones que vienen desde 3, 4 generaciones atrás. Dios convierte la maldición en bendición. Y qué interesante, porque de estos jebuseos salió ¿qué? Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de Jebús. Y entonces la maldición que lanzó Noé, Dios la cambió en una ¿qué? Bendición. Dios la cambió en una bendición. Y esto es bien importante porque muchos de nosotros venimos con ¿qué? Con maldiciones. Ya Jebús ya nació con una maldición que venía de parte de ¿quién? De su abuelo, que fue ¿quién? Cam. Cam engendró a Cus y Cus engendró de la larga línea a los jebuseos. Y no nada más están los jebuseos, están los amorreos, están los fereceos, están los arbeos, están todos esos. Y si Dios tiene misericordia para con los jebuseos, ¿no tendrá misericordia para todos? Dice que Él no hace ¿qué? Distinción de personas. Fíjate qué interesante. Bueno, al final, ¿sabes qué significa Jebús? Pisado. La ciudad de Jebús es la ciudad de ¿quién? De los que están pisados, o de los que están pisoteados, de los que están humillados, de los que están avergonzados, de los que están maldecidos, de los que están con problemas. La ciudad de Jebús representa a todos aquellos que los ha pisoteado la vida, todos aquellos que los ha pisoteado el enemigo, que los ha pisoteado las pruebas, que los ha humillado los conflictos, las familias, las generaciones. Son aquellos que están humillados y avergonzados. Esa es la ciudad de Jebús. La ciudad de todos los que han sido pisoteados por las circunstancias de la vida, dígase en lo económico, dígase en la enfermedad, dígase en la prueba, dígase en la familia, son todos aquellos que han sido avergonzados y humillados. Esa es la ciudad de Jebús. Pues a esa ciudad de Jebús la convirtieron en Jerusalén. ¿Y Jerusalén es qué? Ciudad de paz. Entonces está claro que esos pisoteados son ¿qué? Levantados. Porque hay otro versículo que dice, todo lo que pisare la planta de tu pie te pertenecerá. Entonces, estos que ya venían con maldición, estos que ya venían con una carga espiritual, por una intolerancia de este Noé, que se levanta borracho, bueno, ya se recuperó de la borrachera, pero obviamente todavía estaba en una condición no tan buena y que por alguna situación, que eso sí no lo sé, pero dijo, pues me recargo contra el nieto, como que pensando este Noé, pues te va a doler más lo que yo haga en tu hijo que en ti. No sé, yo no sé qué pensó Noé, pero Dios al final, esa maldición quedó convertida en ¿qué?
bendición. Ahora, dice aquí, Deuteronomio 11:24, todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. Pues ahora ustedes que han sido pisoteados, ustedes que han sido humillados, ustedes que han sido avergonzados, ahora ustedes lo que pisen lo van a recuperar. Ahora ustedes van a recuperar y van a infundir miedo y terror y van a ir a conquistar. Ustedes los humillados, ustedes los avergonzados, ustedes los que han sido pisoteados, humillados, avergonzados, etcétera, etcétera, pues ahora ustedes se van a ir a levantar en contra de. Nadie os podrá hacer frente, el Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. He aquí, pongo delante de vosotros una ¿qué? Bendición y una maldición. Fíjense, ahí está. Sí, aquí está una maldición y una bendición. La maldición que vino ¿de quién? De Noé. Que si de mala manera o buena manera, no lo sé, pero maldijo ¿quién? Al nieto. Pero independientemente de eso, esos que fueron maldecidos a partir de Canaán y los descendientes, después son ¿qué? Levantados, y ellos son los que fundan Jerusalén, ciudad de paz. Y ahora lo que ellos que fueron pisoteados, ellos van a poder pisar y van a poder conquistar. Ahora, fíjate qué interesante. Hablando de Jerusalén. Jerusalén, si te la pongo un poquito más dentro de la pronunciación hebrea, es Jerusalén, ciudad de paz. Eso significa Jerusalén, así en términos sencillitos, ciudad de paz. Pero ¿qué crees? Resulta ser que Shalim, que es lo que normalmente se traduce paz, es una deidad. ¿Qué? Sí, es un dios. Shalim, Dios asociado con el anochecer. También se le conoce como la estrella de la tarde o del crepúsculo, en los sentidos etimológicos de culminación del día, dice, puesta del sol, descanso y paz. Entonces resulta ser que dentro del contexto cananeo, porque de Canaán, ¿quiénes vienen? Pues los cananeos. ¿Y quiénes son los cananeos? Pues entre ellos están los jebuseos, los arabeos, los heveos, etc. Todos esos son cananeos porque vienen de Canaán. Y Canaán fue el que fue ¿qué? Maldecido ¿por quién? Por su abuelo Noé. Bueno, ellos, estos cananeos, tenían una deidad que se llamaba ¿qué? Shalim. Tenían una deidad llamada Shalim, que se le conocía como el dios de la tarde, pero que también implicaba esta deidad, descanso y paz. ¿Por qué? Porque como es el dios de la tarde, ya lo que viene después es ¿qué? Es como cuando tú terminas tu jornada de trabajo, terminas esa jornada de trabajo y ahora dice, ah, ya me voy a descansar a mi casa. Es más, ya estás en el periodo de la tarde, ya estás dando las últimas de una jornada extensa que empezó desde la mañana hasta la tarde y ya estás pensando en llegar a tu casa, tomarte un cafecito, sentarte tranquilamente ahí en un sillón, no sé, ya estás pensando en llegar ¿a qué? A descansar. Porque ¿qué es lo que viene después de la tarde, del trabajo, de la jornada? Pues el descanso. Entonces, por eso esta deidad era el dios de la tarde, el dios del crepúsculo, pero también se le conocía
como el Dios del descanso y de paz. Entonces, qué interesante, porque Jerusalén era la ciudad de paz. O, dicho de otra manera, Jerusalén es la ciudad del Dios Shalim, que es el que te da paz. ¿Qué? Yo pensé que Jerusalén era algo más espiritual, algo más así como que... No, Jerusalén es la ciudad del Dios Shalim, que es el Dios de la tarde y que es el que ya te va a empezar a dar paz. ¿Y qué tiene de raro? Nada tiene de raro porque estamos hablando de quién, de los jebuseos, ni modo que los jebuseos fueran a la manera de Dios. Los jebuseos siguieron su camino, los jebuseos no siguieron los principios de Dios. Una vez que Canaán se desarrolló y tuvo sus hijos, ellos se agarraron por su lado y no siguieron los caminos de Dios. Y obviamente si no siguieron los caminos de Dios, pues no se tenían que ajustar a los principios de Dios. Y más aparte venían con una maldición a cuestas. ¿Desde dónde? Desde Noé, el nieto, digo, el abuelo. Pero eso le preocupa a Dios. Es que tú eres un pagano, tú eres una desgracia de la vida y yo a ti no te voy a dar salvación ni te voy a dar vida eterna porque te portas mal, porque tú te postras ante otras deidades, porque tú te postras ante otros dioses, porque tu Dios es la bebida, porque tu Dios es el dinero, porque tu Dios es la corrupción, porque tu Dios es la inmoralidad y por eso yo no voy contigo ni te voy a dar salvación porque te portas mal. Así trabaja Dios. Digo, si eso fuera, ¿cuántos salvos habría en este planeta? ¿Cuántos salvos? Ninguno. Y entonces todo este planeta es la ciudad de Jebús. Nosotros nos postrábamos ante otros dioses, nosotros nos postrábamos ante otras deidades, nosotros nos adorábamos a otras estirpes y de Dios no queríamos saber nada, ni nos humillábamos, ni nos avergonzábamos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Éramos total y absolutamente unos paganos corruptos, inmorales, perversos, enemigos de Dios. ¿Y Dios por qué se acercó? ¿Porque soy bueno? ¿Porque te postras delante de Él? ¿Porque le pides perdón? Él no le importó tu condición, Él no le importó la forma de que tú eras, ni a qué deidades tú les honrabas, a qué Shalim. Dice, yo voy por ti. Ahí está Jerusalén, es la ciudad del Dios Shalim, una deidad X de los cananeos. ¿Y a eso le importó Dios? No, es que yo pensé que Jerusalén era un hombre muy, muy espiritual. ¿Cómo se le ocurre a Dios agarrar esa ciudad para poner el templo, para poner el culto de adoración a Dios? Si ya en el nombre lleva una maldición. La ciudad del Dios Shalim. No, ¿qué ocurrencias a Dios, por amor de Dios? ¿Por qué Dios se te ocurre agarrar esa ciudad? Y dice Dios, y será muy perversa, será muy corrupta, estará muy dejada de mi mano, pero yo los amo. Y yo esa maldición la convierto en ¿qué? En bendición. Y no me importa cuántos Shalín, cuántos Moloch, cuántos Astarte, cuántas morenas, cuántas deidades, no me interesa. A mí no me da toques eso. Yo vengo a ¿qué? A bendecirlos, a rescatarlos. Y aunque vengan con maldiciones ancestrales, imagínate si Dios respalda la maldición de Noé. Imagínate que Dios hubiera dicho, ni modo, Noé, ya maldijiste a tu nieto y no sé por qué lo maldijiste, porque el que te la hizo fue Cam, pues ahora respaldo tu palabra. ¿Qué? Salió la maldición de Noé. Ya de haber dicho Dios del cielo, ay Noé, no, honestamente se te pasaron las copas. Pero bueno, está bien, te la paso.
Ya después arreglo la maldición que le mandaste al nieto y a todos los que venían por delante. Y los voy a convertir en ¿qué? En bendición. Porque al final todo este planeta es esa semejanza de los jebuseos. Humillados, avergonzados, destituidos. Y Dios dijo, voy por ellos. Entonces Jerusalén, pues sí es ciudad de paz, es ciudad del Dios Shalim. Ah, fíjate qué interesante. Oiga, pastor, ¿y el tabernáculo de David? ¡Ay, Dios! Aquí sale el tabernáculo. Mira, Salmo 76:1. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda. Salmo de Asaf. Salmo de Asaf. Ahora, vamos a ver qué dice aquí. Cántico. Dios es conocido en Judá y grande es su nombre en Israel. De hecho, hay una alabanza que dice, en Israel es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. ¿Te la sabes? ¡Qué vergüenza! Dice, Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. Pero ve lo que dice Asaf. En Salem está su tabernáculo. ¿Y quiénes salen? Shalim. Es otra forma de decir Jerusalén. Nomás que aquí le quitaron Sherum, el Sherú, perdón, Jerusalén. Quitaron el Jerú y nomás dejaron Shalim. Pero ¿qué es lo que dice Asaf? En Salem, en Shalim, la deidad de los cananitas, la deidad que le da nombre a la ciudad de Jerusalén, la deidad de esos paganos perdidos, jebuseos. Ahí está el tabernáculo de Dios. ¿Qué? Quiero por... ¿Y eso quién lo dijo? Asaf. Ahorita te digo quién es Asaf. Aquí en Shalim, digo por si hubiera duda, le quito lo de Jerusalén. No. Este es Shalim. Aquí estamos en Shalim. ¿Y quién es Shalim? El Dios. Se mueve. ¿Quién es Shalim? El Dios pagano de los cananitas. Dice Asaf, pues aquí en Shalim, no le pongas el Jerusalén. No, aquí en Shalim. Por si les queda duda, por si no lo entienden, aquí está el tabernáculo de Dios. Ahí, sí, aquí está. Aquí está. Aquí donde levantaban altares paganos, aquí donde hacían ofrendas a los demonios, aquí donde todo era perversión y corrupción, aquí está el tabernáculo de Dios. Mi hermano, no nos hagamos. Imagina ahora dónde está el templo de Dios. Aquí en este cuerpo, en este corazón. Y este corazón era más jebuseo que los jebuseos que te estoy leyendo. Era más perverso, más corrupto, más inmoral, más degradante este tabernáculo, porque en este tabernáculo se adoraban a las deidades corruptas, a los demonios, a las inmoralidades, a las perversiones, a todo eso. Este templo, este tabernáculo no le pertenecía a Dios, le pertenecía a los Shalim, a los Moloch, a las Astarte, a no sé cuántas deidades. Y a cuál más de ellas corruptas, perversas, inmorales ¿Y qué hizo Dios? ¿Acaso Dios le dio toques? Dice, no, yo a ese templo no me meto. ¿Cómo crees? Yo meterme en ese templo,
mugroso, cochino, perverso, corrupto. No, 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 no. Espérenme, espérenme. Yo me voy a ir a meter a un templo limpio, consagrado, dedicado, que levita. Ironía para los levitas. Yo me voy a ir a meter. ¿Qué dijo Dios? No, hombre. A ese templo sucio y perverso, yo me voy a ir a meter. Lo mismo que hizo con quién? Pues con Jerusalén, una ciudad pagana, y que ya venía con qué? Maldición de parte de quién? Del mismísimo Noé. Y dijo Asaf, en Shalim, Salem, está su tabernáculo y en Sión su morada. ¿Y esto quién lo dijo? Asaf. ¿Y quién es Asaf? ¿Quién es Asaf? Pues Asaf era el director de alabanza del tabernáculo de David. Asaf era el director de alabanza, el líder de alabanza del tabernáculo que levantó David. ¿En dónde? En Jerusalén. Dice ahí, en el versículo. Bueno, podemos leer, dice aquí, para el director de coro con instrumentos de cuerda, salmo de Asaf, cántico, Dios es conocido en Judá y grande es su nombre en Israel. En la ciudad, en Salem o en Shalim, que podemos decir en la ciudad del Dios de la tarde, del Dios que te daba paz. Aquí está su tabernáculo. Ahora, si nos vamos al versículo que sigue, dice ahí, Asaf, el jefe, y segundo después de él, Zacarías, y ahí tienen los nombres, dice, y todos ellos con instrumentos musicales, arpas, liras, y también Asaf tocaba con címbalos muy resonantes. Entonces, ¿quién es Asaf? El líder de alabanza en el entorno del tabernáculo de David. Hablarte del tabernáculo de David, pues ya te hablé, ya vengo predicando hace dos veces de esto. El tabernáculo de David fueron las ganas de David, porque no se lo pidió a Dios, no le pidió permiso, dijo, yo me quiero traer el arca y me la quiero traer acá, y allá que se quede el tabernáculo, no me interesa el tabernáculo, lo que me interesa es el arca del pacto. Lo que le interesaba a David era ¿qué? El arca del pacto. Y el tabernáculo, que se quede allá. Aquí yo quiero el arca del pacto. Y resulta ser que el arca del pacto la introduce ¿en dónde? En una tienda. Y esa tienda que no tiene nombre, no tiene tamaño, no tiene materiales, no tiene dimensiones, no tiene nada, ahí metieron el arca del pacto. Y entonces el lugar santísimo se volvió ¿qué? La tienda donde estaba el arca del pacto que levantó David. Y entonces el tabernáculo se quedó sin arca del pacto. Movieron el lugar del Santísimo y lo pasaron para acá. Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Preparó todo un sistema de adoración y de alabanza alrededor de ese tabernáculo. Y dice, y pongo por jefe de esta alabanza ¿a quién? A Asaf. ¿Y quién es Asaf? Pues nada más el que dice, aquí en Shalim, dígase Salem, que es el nombre de la deidad que gobernaba aquí entre los jebuseos, está el tabernáculo de Dios. Entonces, ¿será que Dios no menosprecia tampoco la adoración y la alabanza de los paganos que se convierten a Dios? Pues obvio que no. Todos aquellos paganos, todos aquellos inconversos, todos aquellos que adoraban otros dioses, una vez que tienen un encuentro con Dios, aunque vengan con maldiciones, dice, yo no menosprecio esa adoración y esa alabanza. Y lo más tremendo, lo más hermoso, que el único templo que dice Dios que va a restaurar es el tabernáculo de David. Y en aquellos días levantaré ¿qué? El tabernáculo de David.
Ahora, si tú recuerdas, porque también lo acabo de predicar, el líder de la alabanza del tabernáculo de David era ¿quién? Asaf. Y dice que tocaba símbolos muy resonantes. Y el líder de la alabanza de Gabaón, que se quedó sin arca del pacto, era ¿quién? Sadoc. Sadoc. Fíjate qué interesante, porque Sadoc es un nombre muy similar en pronunciación y en significado que Sedec. Paz, tranquilidad, calma. Sadoc, que fue el que se quedó como responsable del tabernáculo de Gabaón, de donde extrajeron el arca del pacto, ese nombre Sadón es muy semejante al nombre Sedec. ¿Y por qué es interesante Sedec? Porque de ahí viene el nombre de Melquisedec. Melquisedec. Y el que se quedó en representación del tabernáculo de Gabaón fue Sadoc. ¿Y quién es Melquisedec? El rey de Salem. Melquisedec es rey de Salem. Espérame. Sí, Melquisedec es rey. ¿Y quién es Salem? Pues Shalín. ¿Quién es Shalín? Una deidad cananea pagana. Ya me está dando toques, pastor, como Dios se le ocurre mezclarse con tanto pagano y con tanto perverso y corrupto. ¿Tú te juntarías con ellos? No hay problema que te juntes con ellos, mas no seas como ellos. O sea, no es que yo soy tan puro y tan santo que mis piececitos santos y mis manitas santas y mi presencia santa no se puede involucrar con tanto pagano perverso, corrompido y caduco. ¡Ah! Yo no me junto con ellos. Mira lo que te estoy comprobando. Melquisedec, rey de Salem. ¿Y quién es Salem? Shalín. ¿Y quién es Shalín? Deidad pagana. ¿Que viene de dónde? Del culto que tenían los jebuseos. ¿Y quiénes son los jebuseos? Los que vienen de Canaán. ¿Y quién es Canaán? A los que maldijo ¿quién? Noé. ¿Y a Dios le provocó problema? ¿Le provocó conflicto? Ninguno. Dice, yo vengo por los enfermos, yo vengo por los débiles, yo vengo por los menospreciados, yo vengo por todos ellos. Y de ahí levanto ¿qué? La alabanza y adoración del tabernáculo de David. Y para eso usa la técnica, la acabamos de predicar el miércoles, de la resonancia espiritual. Bueno, para los que no estuvieron ahí el miércoles. Resulta ser que saca el arca del pacto David y la mete en una tienda. Esa tienda se convierte en el tabernáculo de David. Y Gabaón, que era donde estaba el tabernáculo, se quedó sin ¿qué? Arca del pacto. Entonces, todo el periodo del reinado de David fue muy interesante porque en Gabaón estaba el tabernáculo sin arca, que es donde supuestamente tenía que estar, y en Jerusalén, en una tiendita que a saber de cómo era, estaba el arca del pacto. Así. Eso fue el periodo en el que estuvo gobernando este David. El tabernáculo allá, sin arca, lugar santísimo vacío, y el arca del pacto en una tienda, y ahí estaba el arca del pacto. Cosa que Dios no le pidió a quién, a David. Fue iniciativa de quién, de David. Bueno, ¿y por qué Dios toleró esto? Bueno, eso ya lo hemos explicado, lo hemos dicho, lo hemos enseñado. Pero lo que es interesante, que el líder de la alabanza del tabernáculo de David era Asaf, que tocaba ¿qué?
címbalos muy resonantes. Y dentro de los líderes de alabanza que estaban en el tabernáculo, en Gabaón, estaban Gemán y Jedutún, no me recuerdo, que también tocaban ¿qué? Con resonancia, címbalos con resonancia. ¿Y qué es la resonancia? Ve el tema, ahí está en internet, ya lo subí. Es cuando tú tocas un diapasón, le das un golpe a un diapasón y un diapasón que está al lado, aunque no lo toques, se transmite la vibración. Entonces, el diapasón, el que está al lado, empieza a vibrar en el mismo tono que el diapasón al cual se le golpeó. Entonces hay una transferencia del sonido por medio de la vibración de las moléculas que van en el aire. Y qué interesante, porque en Jerusalén y Gabaón, Jerusalén, tabernáculo de David, y Gabaón, que era donde estaba el arca, pues donde empezó la alabanza fue ¿quién? En Jerusalén. Y de ahí se trasladó la resonancia. ¿Hacia dónde? A la alabanza que había en Gabaón. Pero, qué interesante porque dice Asaf, que era el que tocaba la alabanza acá. Pues, ¿qué creen? No, me llama mucho la atención que no dijo Asaf. Aquí en Jerusalén está el tabernáculo. Dijo, aquí en Shalim está el tabernáculo de Dios. Haciendo referencia ya literal a quién, a la deidad. Como diciendo, todo eso va a pasar. Ahora todo va a ser nuevo. Y entonces, como dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 5, mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balán, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición. Porque el Señor tu Dios te ama. Y ya para abreviar, hablando de Jerusalén, gracias, que es Shalim, Dios asociado al que se le dice una deidad de la tarde, que significa paz, porque ya viene tu descanso. En la tardecita, tiempecito después ya viene ¿qué? Tu descanso. Fíjate qué interesante, porque hay un salmo de la tarde, salmo del atardecer, que son 3, yo te lo sé, lo acabo de predicar también. Hay 3 salmos de la tarde, el Salmo 4, el Salmo 134 y el Salmo 141, que son salmos u oraciones vespertinas o salmos de la tarde. Pero es interesante que en este salmo de la tarde, Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré y así también dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Este es Jerusalén. Este es Jerusalén, la ciudad de paz, que pertenecía a ciertas deidades paganas llamadas, en este caso, Shalim. Pero dice, ya no. Ahora tengo una nueva paz. Tengo una nueva tranquilidad. Tengo una nueva esperanza, que es mi Dios, que convirtió la maldición en bendición. Entonces, todos nosotros somos bendecidos. Y termino. ¿En qué consistió la maldición que Noé le dio a Canaán? Porque, ¿qué le dijo? Maldito, maldito. ¿Pero en qué consistió esa maldición? Génesis 9:25. Dijo, maldito sea Canaán
siervos de siervos para sus hermanos. Dijo también, bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán, ¿qué? Su siervo. Entonces, ¿en qué consistió la maldición de Noé? Pues ahora todos los cananeos, cananitas, de los cuales tiempo después surgieron los jebuseos, y de los cuales de los jebuseos surgió la ciudad de Jerusalén, y que de Jerusalén había una adoración a una deidad llamada Shalis, que era el que te daba paz, etcétera, etcétera, conforme todo lo que te prediqué. La consecuencia de ellos, la maldición de Noé, es que iban a ser ¿qué? Siervos. Siervos. Sirvientes. Servidores. Esclavos. Sujetos ante autoridades. Uy, mi hermano. Si ahora lo de eso pedimos nuestra limosna, que nos hagan siervos, que nos hagan servidores, estar al servicio del Señor, trabajar para su reino, trabajar para su obra. Yo quiero ser servidor, yo quiero ser siervo, yo quiero ser esclavo, yo quiero estar bajo sus órdenes. Para mí eso pues será. Fíjate qué curioso. Noé maldice, pues ¿qué crees? Cananeo, incircunciso, jebuseo, amorreo, eteo, fereceo, heveo, arameo. ¿Qué creen? Los maldigo y se van a volver servidores. ¿Y qué decimos la iglesia cristiana? Amén, bendito su nombre. Pues qué bueno que somos servidores, qué bueno que le servimos, qué bueno que obedecemos, qué bueno que estamos en su reino, qué bueno que estamos bajo la sujeción de Dios. Y si me tengo que servir más y más y más, pues es de lo que estoy pidiendo mi limosna. Y pues si para ti es una maldición, pues ¿qué crees que para mí es una qué? Bendición. Con ganas me acepto tu maldición, Noé. La acepto. Es más, ¿dónde te firmo? Fíjate que. ¿Dónde te firmo? En este momento te firmo y con sangre. Mira, quiero ser servidor. Quiero ser esclavo. Quiero estar al servicio de mi rey, Señor de señores, Dios de los dioses, Rey de los reyes, Creador de los cielos y de la tierra. A ese me tengo que servir. A ese me tengo que postrar. Es más, ¿la maldición para quién fue? Para Canaán. ¿Sabes qué significa Canaán? Al nieto que maldijeron, humillado. Ay, mi hermano. Dice la escritura que el que se humilla será exaltado. Y que Dios al humillado no menosprecia. Mira, ese humillado, pues sí soy humillado. Si Dios dice, pues yo me postro delante de él, yo me arrodillo. Y viene de una raíz la palabra humillado, que significa ¿qué? Doblar la rodilla. Ay, entonces los jebuseos no están tan mal, los cananeos no están tan mal. Son humillados, son los que doblan la rodilla. Entonces la maldición que salió de la boca de Noé, la convirtieron en bendición. El castigo que salió de parte de Noé en su cruda. Entonces cuando esto se lo explicas al nietecito Canaán, oye, abuelo, te pasa. Ya una vez que lo entendió, ¿qué crees que le dijo el nietecito al abuelo? Síguele, abuelo, sígueme maldiciendo, sígueme diciendo, no te preocupes porque Dios convierte esto que estás diciendo en bendición. Y es lo que quiero. Yo quiero ser servidor, yo quiero humillarme delante de mi Dios, yo quiero doblar mi rodilla, yo quiero entregarme a Cristo y quiero estar todos los días trabajando en su obra. Ya esto es una Biblia diferente. ¿Qué? ¿No te vas a enojar conmigo, Canancito? No, ya entendí. Pero, síguele, abuelo, síguele. Es que es increíble esto cómo está. De verdad es increíble. Y estos son los que pasaron a ser ¿quién? Los que levantaron el tabernáculo de David. Dice Asaf, aquí en Shalim,
perteneciente a los cananeos, perteneciente a los jebuseos, perteneciente a las deidades paganas. Aquí en Shalim está el tabernáculo de Dios, está la casa de Dios, está la bendición de Dios. Amén. En Salmo 76:2, en Shalim está su tabernáculo. Qué tremendo. Y empieza a Asaf con este cántico. En Israel es grande su nombre. Sí, no vamos a negar. De allá venimos, de Israel. Pero también en Shalim hace aire. También entre los jebuseos, entre los cananeos, los fereceos, los heteos, todos esos que suenan a feo, hace aire. Y ahí está su tabernáculo. Amén. Y qué interesante, porque de un lado se quedó el tabernáculo sin arca, y del otro lado se levanta un tabernáculo, una tiendita con arca. Pero al final no hay problema, porque por medio de la resonancia espiritual quedan ¿qué? Ligados y conectados. ¡Ah, bendito su nombre! A ver, Moy, yo no sé qué vas a hacer. Yo no sé qué vas a hacer. Pero en Israel es grande su nombre. En Israel ¿eh? En Israel es grande su nombre. Dios es conocido en Judá. Glorioso eres tú y temible en toda la tierra. La conoces, muy como no, no, no. Bueno, le damos un minuto para que la saque, nada más. Él va a hacer maravillas. Entonces, ¿cuántos pertenecen a la ciudad de Jebús? Que se convirtió en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Y Shalim es una deidad que recibió una maldición antigua por parte de Noé cuando estaba crudo. Y que Dios convirtió esa maldición en bendición. Y que ahora de ahí sale una adoración y una alabanza para todo el mundo. Quiero aprovechar próximo domingo para los que me estén escuchando. No sé cuántos sean, no he visto aquí, ahorita aquí los controles. Pero no sé cuántos están también en YouTube. No me indica. Próximo domingo voy a tener un culto presencial de alabanza. Lo quería hacer el domingo anterior, pero ya no hubo el tiempo. Pero este domingo vamos a llegar con todo. Pero les voy a poner un reto, mis hermanos que me están escuchando de Zoom, es un reto. Mis hermanos que me están escuchando de YouTube, es un reto. Y vamos a ver si verdaderamente vamos a entrar en resonancia espiritual. Címbalos resonantes. Si nos podemos transmitir como los diapasones esa resonancia espiritual y la podemos transmitir a todos los lugares.
Cuando yo te enseñé ese video, porque te enseñé un videíto que había ahí, si no te invito, si no viste ese video terminando esta prédica, al ratito ve y dale play, ya está subido en la red, se llama Resonancia Espiritual, porque ahí viene explicado todo. Pero cuando están los dos diapasones iguales, se puede transmitir tocando uno, el otro empieza a vibrar y a sonar, aunque este no es tocado. Pero si añadimos un elemento extra, un tornillo o algo, ya no se transmite el sonido. Ya no entran en resonancia. ¿Cuál es el reto que quiero poner? Y a lo mejor aquí sí los voy a poner a sufrir. Aquí sí los voy a poner a sufrir. No para los que vengan aquí de manera presencial, para los de afuera. Pastor, ¿cuál es el reto? Y ahí me voy a dar cuenta quién quiere entrar en resonancia. Y espero que me estén escuchando, mis hermanos. Bien. Ese día, yo quisiera, yo anhelaría que todos los que están en Zoom prendieran su cámara. No, pastor, ¿cómo se le ocurre semejante tontera? Está bien. ¿No te quieres sincronizar? Está bien, no pasa nada. Pero es que ¿cómo se le ocurre? Estoy muy cómodo con mi camarita apagada. Está bien, no pasa nada. Pero una cosa sí te digo, los que sabemos de dónde Dios nos ha sacado, los que sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos postrábamos ante otros dioses, ante otras deidades, que éramos enemigos, que éramos avergonzados y humillados, sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros, no tenemos vergüenza en que nos vean alabando y bendiciendo al Rey. Ya sé qué voy a hacer, pastor, y no se lo voy a decir. Ese día no me conecto. Como quieras, como quieras. Ya no me vuelvo a conectar. Como quieras. Yo no estoy aquí por tener audiencia ni seguidores. Es lo que menos me interesa. Es que usted se está pasando. Aquí hay una iglesia que hemos aprendido que no nos avergonzamos de nuestro Rey. Porque esa sería una forma de evidenciar ¿qué? La resonancia. Todos igualitos. A lo mejor algunos no tienen cámara. Ah, bueno, no te preocupes. Tú sí tienes disculpa. Porque yo sé que hay algunos que no les funciona su camarita. No hay problema, no hay problema. Tú no puedes prender tu camarita. Porque también sé que hay otros que ni siquiera audio tienen. No pueden prender su micrófono. Y me voy a dar cuenta. Si llegado el domingo, porque más o menos yo sé el promedio de la gente que se conecta. Y si resulta ser que es menos, dije, pues dije, bueno, está bien. No los voy a regañar, no les voy a llamar la atención. Seguimos siendo cuates, seguimos siendo amigos. Me sigues pudiendo poner play porque los videos se suben. Pero si tú estás agradecido con tu Dios, con tu Rey, pero qué bonito sería ver todas esas pantallitas, las 30, 40 que normalmente se conectan, la mayoría con cámaras encendidas, alabando al Rey. Eso sería entrar en ¿qué? Resonancia espiritual. Amén. Ahí está el reto. El que lo quiera seguir, lo seguirá. Y el que no quiera, pues tampoco pasa nada.
Si Dios al cananeo, al jebuseo, los bendijo. Amén. Híjole, pastor, ahora sí ya me la puso bien difícil. Es que se me van a ver las chinguiñas. Ahora sí me voy a tener que peinar. Ni modo. Yo siempre estoy con la camarita apagada porque pues, ando en pijama. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Bueno, haz el esfuerzo por lo menos una vez y párate un poquito más temprano. Es en la comodidad de tu casa. Ya no te estoy diciendo, ven a la iglesia, porque eso está peor. Bueno, mis hermanos que son de otro lado, de otro país, pues no hay, ellos no pueden venir. Lo triste es que hay gente que tiene posibilidad de venir y no viene. Que vive aquí, que está en esta ciudad y no viene. Bueno, no pasa nada. Pero no se las pongo tan difícil. Prende tu camarita. Ese día te paras, te bañas, te acicalas, preparas tu trajecito desde un día anterior y vamos a hacer un culto de alabanza. Nosotros, los pocos o muchos que estemos aquí, pero integrados con todos los de afuera. No, eso sería glorioso, glorioso. Porque entonces entramos en ¿qué? Resonancia espiritual. Amén. Ya lo dije. A David le preocupó lo que le dijeron cuando se desnudó. ¿Le causó problema? Venía vestido con un efod. Se emocionó. ¿Y qué? Se desnudó. Fíjate la ironía. Fíjate la ironía. Noé se enoja porque lo vieron desnudo y maldice al que no tenía que haber maldecido. Y David que se desnuda, levanta el tabernáculo de David, al que Dios quiere restaurar. ¿Qué ironía? ¿Por qué? Porque David volvió al principio, Adán y Eva, desnudos en el paraíso, y tenían contacto directo con Dios. Amén. Ponte de pie. Dale un grito de júbilo ahí en tu lugar. Bendice su santo nombre. Adóralo. Oh, Rebequeira baba baba shi. Mira macata baba shaitaraba. Somos esos cananeos que convirtieron la maldición en bendición. Es grande su nombre, Dios conocido en Judá. En Israel es grande su nombre, Dios conocido en Judá. Israel es grande su nombre, Dios conocido en Judá. Israel, es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. Glorioso